¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Estamos recibiendo la transmisión después del noticiero, compartiendo el pase con Gustavo Tubi y todo el equipo. Estamos comenzando esta nueva emisión del Corresponsal, muy intensa como siempre. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando en el sur. Esto de esta decisión de sacar del lugar, de mover del lugar un monumento al general Julio Argentino Roca, forma parte de esta idea del kirchnerismo de reescribir la historia. Vamos a tenerlo aquí al profesor Eduardo Lázari, un conocedor de la historia y una presencia de un valor histórico enorme, ¿no? Un descendiente de los Namuncurá, Juan Namuncurá. Alguien que defiende, lucha por las reivindicaciones, las mejores condiciones de los mapuches, algo absolutamente concebido por la ley y lógico, con apego a la ley, ¿no? Y va a ser un testimonio muy importante y de valor histórico, insisto, un descendiente de la familia Namuncurá. Muy bien, Eduardo Lázari, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. Todos lo conocemos en la clase de persona y de historiador que es. Y lo presento así en forma estelar, tenemos un descendiente de la familia Namuncurá. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la En el árbol genealógico, ¿cómo sos vos de Manuel Namuncurá, ¿no es cierto? El padre, el hijo de Cafulcurá, el padre de Seferino. Manuel tuvo 14 hijos, aparte un hermano de Seferino, era Juan. Juan, que vino acá a Buenos Aires, vino al ejército. Ajá. Después regresó y fundó su familia. Hay mucha historia por el cual muchos personas de las comunidades de aquellas épocas venían a instruirse en el aspecto militar y volver, porque eso estaba relacionado con la protección de las fronteras. De ahí, bueno, él es el padre de Dionisia Namuncurá y de ahí Seferina, mi mamá y yo. Mira, impactante tener aquí, es un personaje, digamos, de una familia de la historia. Antes de ir a Eduardo, Manuel combatió contra Roca, ¿no es cierto? Combatió no sé si directamente, pero lo que sí te puedo decir es que todos estos avatares de idas y venidas armadas sucedieron antes del establecimiento y el entendimiento de la construcción de un Estado, ¿no? Porque no después, es lo mismo, ¿eh? Exactamente, es muy importante. Y después, porque después Manuel Roca, vos correginos, ¿eh? Y ya le pregunto a Eduardo. Eduardo, Manuel Namuncurá, ¿formó parte del ejército después de Roca? Fue coronel del ejército, hicieron un acuerdo por el cual se incorporaron muchos hombres después de esa campaña del desierto, que fue una campaña organizada por el Estado Nacional a través de una ley, un decreto presidencial, y el ministro de Guerra, que era Julio Argentino Roca, fue nombrado comandante de esa campaña, que fue una campaña de ocupación territorial. Esto es importante destacarlo. Era el momento, el contexto exacto, porque Chile estaba en guerra contra Bolivia y Perú, por lo tanto no podía atender otro frente, y esa circunstancia fue aprovechada por el Estado argentino en formación, presidencia de Nicolás Avellaneda, la última de las fundadoras del Estado moderno, y la mayoría, hay una frase un poco dura de Roca cuando regresa y le reclaman cuánta plata había gastado y cuántos pocos indios muertos hubo, ¿no? Y entonces Roca dice, es que yo no encontré indios en la Patagonia, porque la columna principal del ejército llega a Choel sin combatir, ¿no? Y ahí entramos en un terreno que es arduo, pero que la historia tiene que enfrentar, así como seguimos debatiendo cuántos desaparecidos hubo en la última dictadura militar. Hablar de los muertos y de la cantidad de muertos permite establecer la objetividad histórica, el hecho histórico. Hay dos cifras. El ejército habla de 1.265 muertos. Los salesianos, que bendecían los cadáveres que encontraban durante la campaña, eran los capellanes, hablan de 865. Lo cual desmiente cualquier cuestión vinculada al exterminio del natural. Que además, algo que es muy interesante, es que básicamente la ocupación luego va a ser sumamente pacífica, y un dato que es muy relevante, 1/3 de los soldados que acompañaron a Roca desde Curamalal hacia Choel
eran indios. Es decir, había ahí oficiales que habían peleado en la época de Mitre de Pavón, que eran indios y acompañaron a Roca allí. Es decir, no fue una cuestión en la cual hubo discusiones raciales, sino que era una decisión del Estado de ocupar políticamente el territorio, con un dato que es muy relevante. Namuncurá y la mayoría de los indios reconocían ser argentinos. Es decir, era una, si lo vemos en una dimensión, era una circunstancia que tenía ahí algo muy importante, que es que no estaba en discusión la nacionalidad. Qué importante conocer la historia. Juan, ¿cómo vivís todo esto que está pasando con esta violencia que se ha generado en algunas partes de la Patagonia? Mira, yo vine en el año 98 aquí a Buenos Aires, justamente en esa época representando a mi familia ante el Estado argentino, y me di cuenta que sabíamos más nosotros de la historia en relación a toda esa etapa de la construcción del Estado argentino que aquí en Buenos Aires. De hecho, yo hice una nota en aquellas épocas en el Página 12 porque no había periodista que me hiciera preguntas lógicas. Todas las preguntas eran muy... acá dirían hippies. O sea, ya aprendí a decir eso. Sí. Eran preguntas hippies, muy pavotas. Y yo lo vivo como una... La imagen que tomé, que es como decir, demasiada inutilidad escondida abajo de la alfombra. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tanto que no se le ha transmitido al pueblo argentino en general, de lo que somos y por qué somos y cómo somos, de que entonces se dice de una manera que para la gente de pueblos originarios queda como despectivo. Entonces, hay cosas que no se cuentan, no lo cuentan acá en Buenos Aires tampoco. Yo creo que ha habido también mucha manipulación desde un principio, así como contaba Eduardo de esto de indilgarle un tema económico a Roca, Julio. También creo que después de que él, de una cantidad de concreciones para el Estado argentino, hubo un abuso muy enorme de otros sectores, sobre todo de gente que por ahí no tenía esa misma visión de Estado, sino más que oportunismo dentro de esto que se estaba construyendo. Entonces, ¿qué pasa? No se cuentan cosas como que cuando llegaba Manuel, el papá de Ceferino, aquí a Buenos Aires, en la presidencia de Julio Argentino, se declaraba asueto nacional. Se embellecía la Avenida de Mayo, se hacía todo el paseo con Manuel, Julio, todo eso, nadie habla de estas cosas. El Teatro Politeama de esa época, que era el teatro, todavía no estaba el Colón, existía el palco Namuncurá. ¿Por qué? ¿Porque éramos unos NN? No. Entonces, evidentemente se escondió toda una relación, yo creo con malicia. También podemos hablar de Paturuzú, si querés, uno de los primeros personajes, y para los niños había una idea de una Argentina diferente. Toda esa parte de la historia es la que se oculta. Se oculta, que creo, la esencia y la raíz del verdadero argentino, que es nosotros, los que ya estábamos, los que vinieron, pero lo más importante de esto es la puesta de acuerdo en esto. Qué impresionante, qué impresionante. Y a mí me lastima esto de sacarlo primero porque lo hicieron otras generaciones de argentinos. Y hay que respetar la memoria y la decisión de esos momentos del pueblo. Cada momento que pertenece a la historia de cada pueblo tiene que ser respetado. Ahora, si hay que hacer algo más, yo sumaría. ¿Por qué no ponemos una escultura de Manuel? Claro. Igual Manuel está ahí en los vitros de la catedral de Bariloche. De Bariloche. Pongamos una escultura de Calfucura, que es un personaje que todos tienen prurito. Bueno, sacar los velos. Está hablando un descendiente de Namuncurá. Para que ustedes tengan idea, ¿no es cierto? Es decir, alguien que vivió y representa la historia y que seguramente está representando el sentimiento de muchos otros mapuches que viven con total normalidad, pacíficamente, aspirando a reivindicaciones con apego a la ley, que es lo que corresponde. Para que tengamos idea del valor de este testimonio, Eduardo, ¿no? Ante este disparate de querer que algo cambia, de querer cambiar la historia, ¿no? Bueno, es muy interesante porque este proyecto de cambio de lugar,
que viene meneándose mucho. Cuando uno lee el proyecto, es una confesión de parte por parte de la municipalidad que reconoce que no cuidó el monumento al cual está obligado, porque en 1999 el centro cívico se convirtió en municipal transferido por el Estado Nacional, con el compromiso a perpetuidad y con cargo de mantener la plaza tal cual está, además de los edificios. Es decir, que este proyecto violenta una ley nacional y además, digamos, es muy interesante el retroceso que hubo entre ayer y hoy, porque ahora la municipalidad dice que es un monumento tan bello que no merece estar tan descuidado. Es decir, se cambia el argumento sólido. Le pregunto a Juan, lo tengo a Diego Frutos allí en el sur también para escuchar. ¿Usted se siente, cuando digo usted, los auténticos, ¿no es cierto?, descendientes de los mapuches, ¿se sienten representados por John Esguala y toda esta gente de la RAM? Te lo voy a contestar con una visión. Cuando uno mira en la imagen de la pantalla del televisor o del LED, ¿qué es lo que uno ve? 8 muchachos encapuchados que no sabemos quiénes son, ¿sí? Que puede ser una organización, pero si uno tabula la cantidad de comunidades mapuche que son las herederas de aquella gran confederación de Calfucurá, yo no veo una comunidad entera. De la misma manera que pueden haber 8 señoras que cortan una autopista. Ese no es el pueblo argentino. Son 8 señoras. Bueno, aquí hay 8 muchachos. Los reclamos tienen una raíz que es real. La manera no es, para mí no es esa, por supuesto. Y también te vuelvo a insistir en esto. Hay una desfiguración de la historia, de la participación de lo que hoy se llama mapuche, ¿no? Porque en realidad somos parcialidades, muchas parcialidades. Pero con solo decir que los caballos y parte de los hombres que tenía como ejército el general San Martín, ¿sí?, fueron provistos por el papá de Calfucurá. A Calfucurá fue educado por San Martín en la guerra, en la estrategia de guerra, que acá nos explicaban muchos militares, ¿cómo hace? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque lo educó San Martín, porque era un chico que se fue con él hasta Perú, volvió. O sea, hay toda una historia escondida que es muy bella de la Argentina. No eran enemigos. Es que nunca lo fuimos. Impresionante, ¿no? Muy impresionante. Ahora, esto es realmente impactante a la luz de lo que se está viviendo en este verdadero disparate, ¿no?, de lo que se vive en el sur, entre los cuales hay muchas víctimas que son mapuche. Hay que recordar que una estancia que fue incendiada, uno de los que sufrieron era un empleado que era mapuche. Señor Frutos, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Lo conocía al descendiente de la familia Namuncurá? Sí, ya lo había visto en la televisión. Sí, cómo no. O sea, seguro que sí. Qué visión, qué impactante lo que aporta, ¿no? Como visión diferente, ¿no? Él, como tantos otros descendientes, ¿no? Hay también la descendencia de Antriago en Villa La Angostura, que también cuentan la velocidad de qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, todo esto es totalmente sesgado, ganado por lo que es la ideología de izquierda, que yo considero que la ideología de izquierda no se nutre de la historia, que tiene fuentes verificables, concretas, registradas, sino que se nutre de la memoria, ¿no? Siempre la izquierda va a estar hablando de lo que es la memoria, que la memoria siempre es frágil, es inconsistente, vive de las emociones, ¿no? Se transmite en forma oral y seguramente a lo largo del tiempo también es distorsionada y de esa manera modifican el pasado y la historia por plenamente motivos políticos, ¿no? La memoria es la favorita de la izquierda, es así. La memoria sesgada. Juan, además, ¿qué daño se hace, ¿no?, a todo el hecho del conocimiento de las comunidades, de lo que hacen, de cómo se incorporan y obviamente de reclamos legítimos que hacen en contexto con la ley y acompañados por gente de todas partes, ¿no es cierto?, en esa zona, Sí, ¿no? Fíjate que los reclamos son mucho más profundos. Estas cosas son de historia. Yo siempre digo que si hay temas que tiene que rever la justicia al respecto de lo que puede ser la muerte de una persona o el asesinato
o las víctimas de estas cuestiones bélicas de otro momento. Bueno, que la justicia se haga cargo, investigue, revise y haga lo que tiene que hacer. Ahora, fíjate que en el año 94, en la reforma constitucional, se asumió el convenio 169 de la OIT, donde plantea el reconocimiento de pueblos. ¿Qué hizo en su momento el Estado argentino? Nominó una institución durante 2 años, no se reconoció, se manipuló. La ministra Meijides ratificó este convenio supraconstitucional. Y al día de hoy no están reconocidos los pueblos. Entonces, ¿de qué manera, cuál es el diálogo? ¿Qué le queda al originario? Es decir, el Estado son todos unos chantas. Hay un uso político. Ahora, qué tremendo esto, ¿no? Porque, insisto en lo que acaban de decir tanto Eduardo Lázari como Juan Namuncurá, ¿no? Roca fue a defender el territorio y lo hizo con integrantes de los pueblos aborígenes de la comunidad mapuche. No estuvieron enfrentados, estuvieron juntos, digamos, para que veamos el nivel de distorsión, ¿no?, de lo que hoy se pretende hacer, ¿no? Bueno, de hecho, esa plaza no sería argentina si no hubiera sido por la campaña del desierto. Es muy interesante, además, darse cuenta que, por ejemplo, en Río Gallegos se removió el monumento, se quitó, se le cambió el nombre a la calle y luego se lo colocó en un rincón donde la historia... Pero es interesante porque aún los hechos del presente que se pretende cambiar en el pasado tienen cierta ironía, porque instalaron 7 monumentos de los presidentes de la democracia, hechos en resina. A Roca, que era de bronce, lo dejaron de bronce. Los temporales tiran abajo los monumentos de resina y sigue el bronce de pie. Una cosa impresionante para que nos demos cuenta del disparate, ¿no?, de no haber sido por Roca y obviamente ese accionar con los mapuches conjunto. Santa Cruz no sería argentina y seguramente Néstor Kirchner no hubiera sido argentino, ¿no? Para que nos demos cuenta. Claro, ¿no? En 1977 se hace un mapa de la Argentina encargado por el Estado Nacional que terminaba en el río Colorado. Claro. Es decir, cuando Roca vuelve de la campaña 1877, regresa a Buenos Aires y los diarios lo reciben como el segundo San Martín, el hombre que hizo de la Argentina el territorio de habla hispana más grande del mundo. Entonces, un hombre que, por ejemplo, a veces se lo acusa de oligárquico, el hombre que dictó la ley 1420 de educación que incluía a los naturales. Es decir, todos tenían que ser educados. Entonces, ahí hay que ir pensando cómo enseñar la historia. Hoy no se enseña la historia directamente. Hay que ir a un primer año y preguntar quién es Cornelio de Saavedra. No se sabe. Es impresionante esto, Juan. Por eso me parece muy importante tu aporte de una validez hoy en esta Argentina que hoy debería discutir otras cosas, ¿no es cierto? Cómo se incorporan esos derechos, se concretan y no esta búsqueda de reescribir la historia maniadamente, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, nadie se pregunta por qué, si todo lo que hoy se llaman comunidades mapuches están en Neuquén y Río Negro. Si bien eran lugares donde de paso, están justamente porque Manuel Namuncurá y Julio Argentino Roca hicieron un arreglo de que todo ese territorio tenía que ser dice así, dice Manuel Namuncurá y sus indios. Por eso están todas las comunidades allá. Ahora, ¿qué pasó después cuando no estuvo Julio Argentino Roca? Cuando empiezan a haber todo este debate, esta locura política que creo que empezó ya en esa época en Argentina, que empezaron a desconocer esos territorios que ya estaban cedidos. De hecho, Manuel va... No solamente, no es que Manuel va con la comunidad así como si fuese Heidi en Alemania. Manuel va y custodia, en esos lugares están todos los pasos fronterizos. Todo el ejército de Manuel es el primer ejército de frontera de la Patagonia. Entonces, esto es una puesta de acuerdo que debemos honrar nosotros más. Vuelvo a decir, lo que hay que juzgar, se juzga. Pero lo que es positivo y lo que hemos construido en conjunto es único en el planeta. No existe, Nelson, un solo país que haya tenido, remontémonos a la conquista, una conquista española donde se haya resuelto de la manera que se resolvió en esa época en nuestro país. Somos un ejemplo mundial de convivencia en ese aspecto. Diego Frutos, ustedes están con una convocatoria para impedir este hecho que es un hecho anacrónico y bárbaro de desconocimiento de la historia, ¿no?
Así es, sí, para el próximo domingo 6 de agosto, en el mismo centro cívico donde está emplazado el monumento ecuestre al General Roca, ahí mismo, y a partir de ahí haremos, vamos a permanecer cuidándolo. Ya estamos convocando a varios grupos, no solo de Río Negro, sino de otros lugares que ya dicen que se van a acercar. Y todo esto es impulsado por el intendente de Bariloche, que después de 8 años, el señor Gustavo Genuso, se está acordando que existe Roca. Y en esos 8 años, él jamás se encargó de evitar las vandalizaciones que ha sufrido el monumento en cada acto por parte de la izquierda o de estos movimientos pseudo-mapuches totalmente violentos, terroristas, y decirle al intendente que es imposible juzgar hechos del pasado con parámetros de hoy día, año 2023, y que la historia de la humanidad es la historia de las conquistas. Nosotros hoy somos la resultante de todo lo que sucedió en el pasado. El intendente Genuso siempre, las palabras que ha dicho sobre este tema es que Roca es una de las figuras controversiales de la historia, ¿no? Impresionante. Que es una figura compleja que promueve el vandalismo. Son sus palabras. Qué disparate. Diego, muchísimas gracias. Vamos a estar siguiendo con mucha atención este hecho que forma parte de algo que no es casual, este intento de reescribir la historia. Antes de la pausa le pregunto a Eduardo y le dejo este tema, ¿no? Qué tremendo es esto, ¿no? De querer reescribir la historia y qué necesidad de conocerla bien. Ya vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Estamos en El Corresponsal, con estos protagonistas de lujo y una presencia de la historia, un descendiente de la familia Namuncurá, hablando aquí en TN. Ya seguimos. Es tan interesante todo lo que cuentan Eduardo Lázari y Juan Namuncurá. Contame, Eduardo, para el final tengo 2 minutos, estos 2 datos que me querías dar, ¿sí? Bueno, en Bariloche varias veces hubo intentos de mover la estatua, 2 veces se intentó un plebiscito y como las encuestas previas daban mal, lo levantaron directamente. O sea, se estaba convocado y se anuló el plebiscito. Y después, muchas comunidades indias, y siempre yo uso la palabra indios porque es lo que nos piden los indios que usemos, muchas de esas comunidades viven en tierras que fueron entregadas por el Estado Nacional y escrituradas en las presidencias de Julio Argentino Roca. Qué notable. ¿Namuncurá era ahijado de quién? Manuel Namuncurá fue ahijado de Urquiza. Ni más ni menos, para los pactos de la Organización Nacional de aquel momento, ¿no? Esos previos encontronazos que habían. Todo esto estamos trabajando con un grupo de economía cultural. Dentro de Apertura Republicana yo estoy dando todos estos aportes para hacer propuestas para el próximo gobierno que van a ser bastante interesantes. Está Emilio del Huercio, el cantante de Almendra. Hay toda una cantidad de personas, Ignacio Alperín, el artista plástico, que estamos preparando también pequeñas y grandes propuestas para la etapa que viene relacionado a estas cosas. Y vos tenés la correspondencia entre Roca y Manuel Namuncurá, ¿no es cierto? Tengo muchas cosas. ¿Era una correspondencia de respeto? Enorme. Hay cosas, hasta chistes, hacían chistes en común, era muy gracioso todo. Hay cosas que son muy graciosas. Por ejemplo, siempre se le adjudicó a Calfucurá que él llegó y asesinó un montón de gente. Bueno, nadie se fijó en un parte militar donde está demostrado que nunca fue así. Y quedó así durante todos estos años. Entonces la gente se malforma, gente muy notable se ha deformado con esta falta de información y falta de acceso a estos datos, ¿no? Es una cosa notable, profesor Lázari, lo que representa la ignorancia o la intención de tergiversar la historia, que no conduce a nada, Yo creo que hay una idea que es que para justificar la decadencia argentina tenemos que evitar mirar ese pasado glorioso. Entonces lo intentamos demoler y nos conformamos con el presente miserable que tenemos. Qué impactante, porque además lo que surge de esta conversación es efectivamente, insisto, ¿no? La conjunción, la colaboración entre, voy a utilizar la palabra porque obviamente así quieren las comunidades, entre los indios
y el ejército de Roca, ¿no? Esto que está en este momento, en esta avanzada, pintado como exactamente al revés, ¿no? Roca recibía en la Casa de Gobierno a los caciques que venían a Buenos Aires con honores de jefe de Estado. Era común. Eran jefes de Estado que visitaban al gran jefe de Estado. Es decir, entendiendo perfectamente el sistema de cacicazgos que Roca ejercía como gran cacique de la Argentina. Y lo respetó, eso. Y lo respetó absolutamente. Incluso en la época de Sáenz Peña, ¿sí? la casa de mi familia estaba en la calle Lezica y Rawson, en Caballito. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque Sáenz Peña vivía ahí a 6-7 cuadras y se juntaban todas las tardes con Manuel para ver las políticas futuras. Ya estaban pensando en otro punto. Está bien, Ceferino vivía ahí porque estaba en la escuela de Don Bosco. De Don Bosco. O sea, era toda una zona muy política en esa época, las reuniones así de tertulias políticas, ¿no? Juan Namuncurá, muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu aporte al conocimiento de la historia. Bueno, gracias a vos también. Con el orgullo de tu ascendencia y tu generación. Nosotros decimos linaje. Linaje. Sí. Ya lo tomamos. Profesor Lázaro, gracias por ilustrarnos. Muchísimas gracias, Nelson. Impactante, todo lo que hemos conocido, sabido y aprendido aquí en esta emisión de Corresponsal. No se vaya, que ya volvemos. Ha sido una noche impresionante, el valor de los testimonios y la presencia de un protagonista de la historia, un descendiente del cacique Manuel Namuncurá, descendiente del cacique Calfucurá, contando la verdad de la historia. Algo de enorme necesidad, porque entre las cosas de las cuales el kirchnerismo se quiere apropiar está también la historia. Es la mentira del kirchnerismo, de la cual hablaba al principio, que se verifica en todo. Siguiente, ya viene Gustavo Tubio con todo el equipo, con más información. Los espero aquí en El Corresponsal el próximo sábado a las 21. Bella noche, gracias.